Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos de nuevo para un estudio y reflexión de la palabra de Dios que se nos dirigió en el domingo 24 del tiempo ordinario. Te doy la bienvenida. Muchas gracias por perseverar conmigo y comenzamos. Permítanme compartir pantalla. Parezco primeriza. Espero que se encuentren muy bien y creo que aquí estoy. Perdón. Perdón por los inconvenientes técnicos, pero aquí estamos. Entonces, comenzamos con esta serie de tres parábolas que se nos compartieron el domingo pasado. Y bueno, pues el mensaje central es este, la alegría de la vuelta a casa. Y como ya les dije, fue el domingo 24 del tiempo ordinario, la cuarta semana del Salterio, 14 de septiembre del 2025. Y aquí tenemos el esquema de las lecturas que se compartieron. La primera lectura fue tomada del Éxodo, del libro del Éxodo, y este es el extracto de la primera lectura. ¿Por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo? El Salmo 50 es el famoso miserere del rey David y es la súplica del pecador arrepentido por excelencia. Me levantaré y volveré a mi Padre, decíamos en el Salmo responsorial. En la segunda lectura comenzamos a, a ver lo que nos dice la carta a Timoteo y el mensaje sintético nos dice, doy gracias a aquel que me ha fortalecido. En el Evangelio, con la parábola del Hijo Pródigo, tenemos la síntesis de este hijo mío que estaba muerto y ha vuelto a la vida. Pero primero que nada, comencemos con lo más importante. Comencemos invocando al Espíritu Santo para que nuestro estudio rinda el fruto que queremos en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, cólmanos con los dones del conocimiento y la sabiduría. Fortalécenos, te lo pedimos con la gracia celestial, para que podamos grabar en nuestra mente, atesorar en nuestro corazón y practicar en nuestras obras todas las enseñanzas de tu santo libro que nos conducen a la salvación. Amén. Bueno, y quiero comenzar este seminario del día de hoy recordándote por qué vamos a la misa dominical. Como recordarás, me gusta ponerte a pensar en, en, en qué tan bien anclada tienes tu fe. Bueno, primero que nada, recordemos que el domingo representa y recuerda el domingo de resurrección, aquel día victorioso en que nuestro Señor Jesucristo se levantó glorioso del sepulcro y nos abrió las puertas de la vida eterna. Y el himno del oficio de lectura de este día lo expresa muy poética y hermosamente. Que doblen las campanas jubilosas y proclamen el triunfo del amor y llenen nuestras almas de aleluyas, de gozo y esperanza en el Señor. Los sellos de la vida han sido rotos, la vida para siempre es libertad. Ni la muerte ni el mal son para el hombre su destino, su última verdad. Derrotados la muerte y el pecado, es de Dios toda historia y su final. Esperad con confianza su venida, no temáis, con vosotros Él está. Perdón, se me adelanto un poquito. Volverán encrespadas tempestades vuestra fe, para hundir vuestra fe y vuestra verdad. Es más fuerte que el mal y que su embate, el poder del Señor que os salvará. Aleluyas cantemos a Dios Padre, aleluyas al Hijo Salvador. Su espíritu corone la alegría que su amor derramó en el corazón.
¿Sí o no es un himno bellísimo? Ahora permíteme enfatizar en estos versos. No temáis, con vosotros Él está. Alguna vez escuché de la señora Adriana Corona Gil que ella decía que en la Biblia hay más de 300 o es exactamente 365 veces las veces, pero valga la redundancia, que aparece en la Sagrada Escritura el no temáis, no tengas miedo. Y ella lo emparejaba a los días del año. Es decir, Dios cada día nos dice, no tengas miedo. Y aquí el himno nos lo recuerda, no temáis, con vosotros Él está. Él lo prometió, pero recuerda la advertencia para que no lo olvides. Volverán encrespadas tempestades para hundir vuestra fe y vuestra verdad. Es más fuerte que el mal y su embate, el poder del Señor, que os salvará. ¿Ok? Entonces, si captas, por eso en el credo repetimos, creo en un Dios Padre Todopoderoso. Si lo crees de verdad, entonces deberías de confiar más y de temer o preocuparte menos, porque a fin de cuentas eso es lo que nos pide nuestro Señor. Cuando nos pide que tengamos fe, nos pide que le creamos, que tengamos confianza en Él, que tiene todo el poder para ayudarnos y para sacarnos adelante. La Santa Misa es el gran memorial, es el recuerdo de la plenitud de la historia de salvación en una divina persona. Recordemos también que en semanas pasadas hemos visto que la historia de la salvación comenzó con la revelación al pueblo de Israel, ¿verdad? Bueno, si nos vamos al rigor histórico, la historia de la salvación comienza en el momento en que nuestros primeros padres desobedecen, ¿verdad? Pero para no alargarnos tanto, podemos concluir que todo el mensaje de la salvación, desde el Antiguo Testamento hasta la actualidad, se planifica en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ir a misa es recordar y escuchar su palabra y es alimentarnos de su cuerpo para que cuando las tormentas de la vida nos asalten, estemos bien anclados en ese amor que Dios tiene por nosotros. Ahora sí, habiendo recordado por qué vamos a misa, comenzamos. Y aquí nos vamos a ver qué nos dice el misal mensual de septiembre del 2025. Esta vez vamos a auxiliarnos del misal mensual y del misal diario para ver las reflexiones y lo que nos tiene que decir. El misal mensual nos comparte en este título que seleccionaron como un largo recorrido. Un largo recorrido desde el Antiguo al Nuevo Testamento, entre el relato del libro del Éxodo que nos presenta a un Dios iracundo en la primera lectura y la parábola del Padre compasivo que nos refiere San Lucas en el Evangelio, y hay una gran diferencia entre ambos. El pueblo acaba de venerar de manera idolátrica al becerro de oro, queriendo manejar a su manera al Dios que lo sacó de Egipto. Y es en el error que caemos nosotros también, el querer hacernos un Dios a la medida. Entonces Dios se enoja y advierte a Moisés que su ira los va a destruir. Entonces Moisés invita a Dios a que se arrepienta y desiste del castigo. En la colección de parábolas del Dios rico en misericordia que nos reveló el Señor Jesús en su diario vivir, hay un gran contraste con el Dios del Antiguo Testamento. Sin reproche alguno, el padre acoge al hijo extraviado una vez que éste se decide a regresar a casa. En la casa del Padre, en el corazón mismo de Dios, no hay lugar para la mezquindad ni la estrechez. Dios recibe gustosa y cálidamente a su hijo. La desmesura del amor de Dios no es un cheque en blanco para el desenfreno,
sino una certidumbre que nos anima a regresar a la casa del Padre. Y ahora vayamos al misal diario para ver la reflexión de la alegría de la vuelta a casa. En el Evangelio de este domingo, el capítulo decimoquinto, perdón, de San Lucas, Jesús narra las tres parábolas de la misericordia. Cuando habla del pastor que va tras la oveja perdida, de la mujer que busca la moneda valiosa, del padre que sale al encuentro del hijo pródigo y lo abraza, y no se trata solo de meras palabras, sino que en este singular contexto se nos da una explicación de su propio ser y actuar. De hecho, el pastor que encuentra la oveja perdida es el Señor mismo, que toma sobre sí con la cruz a la humanidad pecadora para redimir. Detengámonos un poco más en esta tercera parábola. Cuando el hijo quedó en la miseria, se vio obligado a trabajar como un esclavo y entonces recapacitó. Y lo podemos confrontar. Recuerda, siempre te digo que cuando veas las citas aquí en el estudio, de hecho con el esquema que te mostré al principio, es para que tú tengas lista tu Biblia y para que tengas apartadas las lecturas y que las pongas pausa al video y las medites en silencio para luego venir a la reflexión. Entonces, cada vez que tú veas una cita, puedes ponerle pausa y te recomiendo muchísimo que vayas y la veas porque eso te ayuda a tener una mayor comprensión de lo que la palabra te quiere decir. Enriquece más todo el mensaje. Las palabras que prepara para cuando llegue a casa nos permiten apreciar la dimensión de la peregrinación interior que hasta entonces emprende. Vuelve a casa, es decir, a sí mismo y al Padre que lleno de alegría hizo preparar para él una fiesta. Pensemos entonces, ¿cómo no abrir nuestro corazón a la certeza de que a pesar de ser pecadores Dios nos ama? Él nunca se cansa de salir a nuestro encuentro, siempre es el primero en recorrer el camino que nos separa de él. El libro del Éxodo nos muestra cómo Moisés, con confianza y súplica audaz, logró, por decirlo así, desplazar a Dios del trono del juicio al trono de la misericordia. El arrepentimiento es la medida de la fe, gracias al cual se vuelve a la verdad. Escribe San Pablo, encontré misericordia, porque obré por ignorancia en mi infidelidad, en la primera carta a Timoteo. Retomando la parábola del hijo que regresa a casa, notamos que cuando aparece el hijo mayor indignado por la recepción festiva dada a su hermano, de nuevo es el padre quien sale para suplicarle, Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Solo la fe puede transformar el egoísmo en alegría y restablecer relaciones justas con el prójimo y con Dios. Convenía celebrar una fiesta y alegrarse, dice el padre, porque este hermano tuyo estaba perdido y ha sido hallado. Y este es un mensaje sintetizado del mensaje dicho por Benedicto XVI en el Ángelus del 12 de septiembre del 2010. Ahora sí, veamos la reflexión a fondo de la primera lectura que se tomó del libro del Éxodo. Infidelidad e intercesión, castigo y perdón. Los israelitas rompen la alianza que acaban de realizar con Dios. Él rechaza su rebeldía, pero no renuncia a su proyecto. Cuando Moisés, por su gran amor al pueblo, ruega a Dios por él, Dios se arrepiente y perdona al pueblo con gran misericordia. Sin embargo, Moisés castigó al pueblo para enfatizar la gravedad de la infidelidad a Dios y motivarlo a cumplir los mandamientos. Es decir, a lo largo de la escritura se nos invita a ser responsables de nuestros actos y eso es lo que hizo Moisés. A pesar de haber obtenido la misericordia de Dios, él les, les castiga para ayudarlos a entender que lo que habían hecho estaba mal. ¿Aceptas con humildad los regaños y castigos? ¿Estás dispuesto a corregirte?
Y este fue un mensaje tomado de la Biblia católica para jóvenes. Ahora vayamos al Salmo 50. Me levantaré y volveré a mi Padre. Con una reflexión que nos dice que es por medio de este acto de contrición del rey David, la amistad entre él y Dios se renueva. El Salmo 50, una hermosa oración atribuida al rey David, es el salmo penitencial por experiencia, guía nuestra conversión y nos revela el perdón de Dios. Si nos arrepentimos, el arrepentimiento auténtico, no el sentirse culpable, que no es lo mismo, renueva nuestra amistad con Dios y se expresa en 5 movimientos. El primero, sentir dolor por haber ofendido a Dios y expresárselo llanamente, sin rodeos. Aparta tu vista de mis pecados y borra todas mis culpas. Segundo, segundo movimiento, acoger la inmensa compasión de Dios, sin complejos de culpa que solo bloquean su amor. Háblale de tú a Dios, olvida tus remordimientos, confía en Él y dile llanamente, por tu bondad, por tu gran misericordia, por tu gran compasión, borra mis faltas. Tercer movimiento. Confesar la falta sin culpar a otro ni a las circunstancias. Di a Dios cómo ofendiste a tu hermano. Te lastimaste a ti mismo y al hacerlo contra ti solo pequé. Y aquí hago una pequeña pausa para que reflexionemos en que creo que lo menciona más adelante, pero aquí hay que recalcar la humildad del rey David que acepta su responsabilidad en la ofensa que ha cometido contra Dios. No así nuestros padres cuando pecaron en el jardín del Edén, porque si recuerdan ustedes cuando se dan cuenta de que están desnudos porque mordieron el fruto que estaba prohibido por Dios, se esconden de Dios, entonces Dios se da cuenta y los cuestiona. ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Entonces, ¿qué es lo que dicen? Eh, Adán le dice, la mujer que me diste me dio del fruto que nos prohibiste y comí. Y luego va a Dios con la mujer y le dice, ¿qué hiciste? Y ella le dice, la serpiente me engañó y me hizo comer del fruto que nos prohibiste. Entonces, ellos no aceptaron su responsabilidad y eso fue lo peor de su pecado. Ellos culparon a otros, como nos dice aquí, confiesa la falta sin culpar a otro ni a las circunstancias. Y esto lo dejo a la reflexión para que tú lo medites y cada vez que leas y escuches ese pasaje, te pongas a pensar, ¿qué tan responsables somos cuando, cuando cometemos algún error? ¿Aceptamos nuestra responsabilidad o tendemos a culpar a otros? Recibir la misericordia de Dios pide su gracia de tener un corazón limpio, que con tu espíritu generoso me sostenga. Y en el quinto movimiento es reforzar la amistad con Dios sin caer en la autocrítica. Tampoco caigamos en el charco de la autocompasión. Manifiesta a Dios tu alegría por haber sido invitado a ser profeta y testigo del amor de Dios. Enseñaré tu camino a los impíos y los pecadores volverán a ti. Solo la luz permite valorar la oscuridad. Quien está acostumbrado al oscuro no pide luz, acude al sacramento de la reconciliación para que Cristo te libere de tu pecado y el Espíritu de Dios te dé su luz y su fuerza para no caer de nuevo en las tinieblas del mal. Perdón, esta bella reflexión sobre el Salmo 50 fue tomada de la Biblia Católica para jóvenes. Y a continuación veamos la reflexión tomada del Salterio de Monseñor Straubing. El Salmo 50 es visto como el espíritu de perfecta contrición. Este salmo, el celebérrimo Miserere de David, el cuarto de los 7 salmos penitenciales, es la expresión más perfecta de contrición.
la confesión más sincera de un corazón arrepentido, la manifestación más profunda de un alma que no busca su propia justicia, sino la que nos viene de Dios, según nos enseña San Pablo en la, en el libro, no, perdón, en la carta a los Filipenses, como viene aquí como se nos sugiere aquí en la lectura. No sé si lo alcancen a ver, pero es del libro de Filipenses, capítulo 3 versículo 9 y siguientes. Ahí se ve. Por esto, resulta a la vez que la más alta alabanza de la misericordia de Dios, un himno de gratitud y confianza, David, movido por el Espíritu Santo, lo arranca de su corazón culpable y contrito después del adulterio con Betsabé. Y esto lo podemos confrontar en el segundo libro de los Reyes, capítulo 11, del el 11 y el capítulo 12. Es pues el acto de contrición ideal y la Iglesia lo recita en el oficio de laudes. Identificarse plenamente con el espíritu de este salmo es tener una perfecta contrición. Por lo cual, nada más precioso que aprenderlo y tenerlo como un vademecum. ¿Qué es un vademecum? Es un libro o manual que recopila los datos más relevantes acerca de una materia en concreto. Es como nuestro acordeón, ¿verdad? Para tenerlo siempre con nosotros. Para renovar en todo momento con nuestro Padre Celestial el estado de plena intimidad en el amor, que nos viene de nuestra justificación en Cristo y que tantas veces parece nublarse, no en Él, sino en nosotros, a causa de las miserias nuestras y de las tentaciones con que a cada instante nos asalta el maligno. En la medida de tu misericordia, es como pedir a un poderoso que nos ayude según todo su poder, es decir, que nos dé una limosna cualquiera, no que nos dé una limosna cualquiera, sino una inmensa fortuna, ya que en el mercado de Dios ninguna audacia es excesiva, porque Él mismo nos llama a comprar sin dinero. Y aquí es muy recomendable que vayas a la cita que se nos indica, que es el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 1 y siguientes. Nótese que toda la fuerza de esta confesión y su valor ante Dios está en la fe, en su misericordia, como podemos también corroborar en el Salmo 49, 23, versículo 23 y la nota, que perdona por pura bondad al arrepentido sin derecho alguno por parte de éste. Es exactamente lo que hizo el padre del hijo pródigo. David no intenta justificación ni explicación alguna, como les decía ahorita, sino al contrario, su propia miseria y el reconocimiento de su absoluta impotencia son el argumento. Y lo podemos confrontar con otro salmo, con el Salmo 39, versículo 18, y con el Salmo 85, versículo 1. Y esto conmueve profundamente el corazón del Padre, que también podemos corroborar con el Salmo 102, Salmo 102, versículo 13 y siguientes. El que esto medite no tardará en sentir un ansia por aniquilarse de humillación ante semejante Padre. Entonces es cuando Él más nos prodiga su gracia. Y podemos verlo también en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6 y la primera carta de Pedro. Un corazón sencillo, esto es simple, sin pliegues, o sea, sin doblez, que es lo mismo que recto. Es decir, que David pide aquí el espíritu de infancia, como lo podemos ver en el Salmo 130, que fue en efecto la más preciosa característica del gran rey, poeta y profeta. Por eso, sin duda, le reveló Dios su sabiduría, tal como habrá de enseñar Jesús en Lucas 10, versículo 21. Las expresiones crea y renueva indican una nueva criatura formada por el Espíritu Santo. San Pablo explica esto en la admirable epístola a los Romanos, capítulo 6 al 8. No me rechaces. A todos nos parece, por cierto, que su santidad ha de mirarnos con repugnancia.
Y en verdad ello sería harto lógico, de modo que nunca podríamos por nuestras propias reflexiones convencernos de que no es así. Solo en este don asombroso de las palabras de Dios descubrimos que es todo lo contrario, hasta recordar cómo obró el Padre con el Hijo pródigo. No me quites el espíritu de tu santidad. He aquí la esencia de toda oración, la que hemos de tener siempre en los labios, la que más agrada al Padre y más nos conviene a nosotros. ¿Acaso no es este el pan supersustancial que Jesús nos enseñó a pedir cada día? No me quites el espíritu de tu santidad. Si bien miramos ningún hijo y se fue. Se me adelanta. Aquí lo encontramos. Aquí lo encontramos. Aquí me quedo. ¿Acaso no es este el pan supersustancial que Jesús nos enseñó a pedir cada día? Si bien miramos, ningún hijo pide a su padre que le dé de comer, pues esto lo hace él sin que se lo pida. ¿No se ofendería el padre si su hijo le recordase cada día la obligación de alimentarlo? En cambio, ese don del Espíritu sí que debemos pedirlo como una maravillosa limosna de la santidad divina, mostrando al Padre que lo aceptemos, que lo aceptamos y que lo deseamos con ansia. Pues sin ello no lo tendremos, ya que el Espíritu no se impone a nadie por la fuerza, sino que respetando la libertad solo permanece en quien lo desea y por el contrario se aleja de los que se sienten capaces de valerse y manejarse sin él. Si esto pedimos como hijos del Padre, podemos estar seguros de tener también el otro pan, pues nos será dado por añadidura. Y me encanta cómo es como un círculo constante donde estamos regresando y repasando lo que nos va diciendo la palabra. En semanas pasadas, si se acuerdan, hablábamos de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Pero se dirá, después que vino Cristo, el Espíritu habita en nosotros permanentemente. Y así es, en efecto, la admirable promesa del Padre, mas no por eso hemos de empeñarnos menos en asegurarnos, pues sabemos que nuestra carne y nuestra psiquis conspiran contra Él y no podemos nunca dormir sobre los laureles porque no tenemos el Espíritu incorporado a nosotros de un modo natural, sino sobrenatural, por el cual nuestra nueva criatura solo se levanta sobre el cadáver del hombre viejo. Abre mis labios. Con estas palabras comienza siempre el oficio divino, como para mostrarnos que sin el Espíritu Santo no podemos dar al Padre ninguna alabanza que le sea grata. Y eso fue todo respecto a nuestro salmo de este día. Ahora pasemos a lo que nos dice el misal diario de septiembre de la segunda lectura, tomada de la primera carta a Timoteo. Bueno, primero que nada, vemos que nuestra Madre, la Iglesia, quiere recordarnos este domingo el gran amor que nuestro Padre del Cielo tiene para con cada uno de nosotros, que muchas veces al pecar nos hemos ido tras nuestros ídolos. En la persona de Cristo, Él siempre nos busca, siempre nos espera y no se cansa de ofrecernos su paz y su perdón. Vengamos ahora con gozo a participar del banquete que nos restituye la dignidad de hijos muy amados. Y entonces en el libro del Éxodo, la primera lectura nos narra el muy conocido episodio del becerro de oro. Solo por la valiosa intercesión de Moisés, el pueblo infiel logra que el Señor le perdone y se olvide del castigo con que lo había amenazado.
Y ahora sí, pasemos al Evangelio que se toma del libro de Lucas, capítulo 15, versículo 1 al 32. Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Vayamos a ver qué nos dice la reflexión de el misal diario. Este no es. Muy bien. Ahora veamos la reflexión respecto a el- la segunda lectura, tomada del libro de la primera carta de Timoteo. Al inicio de su carta a Timoteo, San Pablo nos presenta un vivo recuerdo de su antigua situación de pecador. Él mismo es ejemplo de la fuerza salvadora de la gracia de Dios, manifestada en Cristo, su Señor. Y en las tres parábolas descritas del Evangelio por San Lucas, Jesús responde en forma casi gráfica a quienes no entienden quién es y cómo actúa su Padre. De ahí podrán ellos deducir y comprender su forma de tratar a los pecadores. Para eso son las parábolas. Y ahora veamos qué nos dice la revista Biblia y Vida Litúrgica sobre nuestro Evangelio de este domingo. Las parábolas tienen dos fines. Primero, Jesús defiende con ella su postura y sobre todo el gesto del perdón que ofrece a los perdidos. Segundo, Jesús muestra con ellas el auténtico rostro de Dios sobre la tierra. A través de las parábolas, Dios se ha revelado como fuerza de un amor que salva y cree. Y el hijo menor ha malgastado su vida y su fortuna lejos de casa. El padre le ha dejado porque sabe que ya es adulto y y tiene libertad para trazar la ruta de su vida. Pero cuando el hijo vuelve, el padre sale al encuentro y le abraza, no le reprocha nada, ni pregunta los motivos o razones de su vuelta. Sabe simplemente que retorna, conoce su miseria y le ofrece sin más amor y casa. Evidentemente esta imagen del padre que acoge al perdido y le ama es muy apropiada para indicar, a fuerza del perdón de Dios y su manera de tratar a los necesitados y pecadores de la tierra. Sin embargo, la parábola no acaba ni culmina en este rasgo. Una simple comparación externa nos muestra que hasta ahora no se ha superado el plano de las comparaciones anteriores. El padre no ha salido al encuentro de su hijo, no va por los caminos y ciudades a buscarlo. Por el contrario, el pastor y la mujer lo dejaron todo y se esforzaron por hallar la oveja y la moneda que perdieron. Esto mismo indica que el punto culminante de nuestra parábola no está en el amor del Padre que perdona. Ese amor se presupone, lo que importa es la reacción del Hijo bueno de la casa. En nuestro caso, el Hijo bueno es Israel. Pues bien, a los justos de Israel les duele que el Padre acoja a los perdidos y les ofrezca su banquete, ya que pensaban que la casa era de ellos y podían organizar a su manera las leyes de lo bueno y lo malo. Ahora, en cambio, han descubierto que la ley del Padre es diferente y se sienten postergados, contrariados y molestos. Desde aquí podemos deducir tres grandes conclusiones. La primera, Dios se ha revelado en las parábolas a modo de principio de un amor que busca lo perdido, que perdona y crea. Dios es Padre que a todos ofrece la gracia de un perdón y la posibilidad de una existencia nueva. Su alegría está precisamente en ayudar a los que están extraviados o en peligro. El Evangelio se define a partir de esta revelación de amor. Jesús se ha presentado como la encarnación o manifestación concreta del perdón creador de Dios en medio de los hombres. El escándalo que produce su actitud significa en el fondo un rechazo del auténtico Dios a partir de una fijación idolátrica
de lo divino convertida en soporte o garantía de unas determinadas leyes de este mundo. Y ahora veamos qué nos dice el misal mensual de septiembre, no el misal diario. Una reflexión para nuestro tiempo. Dios regala su perdón sin límites. Obrando de esa manera, nos anima a vivir compasivamente. Ay, perdón. Mm, Discúlpenme muchos por los errores técnicos con esta forma de presentar. Listo, aquí vamos. Y vuelvo a compartir pantalla. Y aquí estamos. Le... Me desfasé un poquito, pero aquí vamos con la reflexión del misal mensual. Ahora sí. La reflexión mensual de septiembre. Obrando de esa manera nos anima a vivir compasivamente nuestros conflictos. Quien recibe con fe el perdón de Dios tiene que perdonar a su hermano. No obstante, el perdón no es una obligación que podamos imponer a los demás. Cada persona tiene la libertad de otorgarlo o negarlo. Por eso Dios nos hizo libres, no nos obliga. Y en un país con casi un centenar de homicidios al día, cabe imaginar que hay muchas familias que llevan cargando demasiado sufrimiento. El perdón y la justicia son dos momentos inseparables de la reconciliación social y personal. Mientras que el primero es un regalo que solo puede otorgar el que ha sido agraviado, o en su caso sus parientes más próximos, el restablecimiento de la justicia es una tarea que compete a la autoridad. El perdón reabre la posibilidad de interactuar en paz y tranquilidad a los que se enemistaron. La justicia reconstruye el clima de certidumbre y seguridad en la sociedad. El Dios que perdona es el mismo que reclama justicia. Y ahora volvamos a nuestro misal diario. Pasemos a la oración de las ofrendas. Ya en el Antiguo Testamento, por intercesión de Moisés, Dios mostró su misericordia a un pueblo rebelde y obstinado. Que nuestra ofrenda generosa nos fortalezca en la fe y en el amor para mantenernos firmes en su santo servicio. Y en la oración de la comunión, las parábolas de la misericordia nos transmiten una imagen viva del corazón compasivo del Padre, que sale a nuestro encuentro y se alegra por habernos recuperado. Que esta santa comunión nos haga crecer en la amistad con nuestros hermanos. Y ya como cierre de esta reflexión de las lecturas, como verdaderos hijos pródigos, hemos experimentado la bondad y el perdón de nuestro Padre del cielo. Vayamos a ser instrumentos de paz y de reconciliación en el mundo. Y aquí tenemos la frase de María. No basta pedir a Dios que haga de nosotros criaturas nuevas. Es necesario bajar hasta la casa del alfarero. Es necesario el compromiso, el trabajo de nuestra parte. Hagamos oración para poder ser criaturas nuevas en el Señor. Y este es un mensaje real de la Virgen María, Nuestra Señora de la Paz, desde Medjugorje. Queridos hijos, oren y sean conscientes de que ustedes sin Dios son polvo. Por lo tanto, dirijan sus pensamientos y su corazón a Dios y a la oración. Confíen en su amor. En el Espíritu de Dios, hijitos, están todos ustedes invitados a ser testigos.
Ustedes son preciosos y yo los invito, hijitos, a la santidad, a la vida eterna. Por lo tanto, sean conscientes de que esta vida es pasajera. Yo los amo y los invito a una vida nueva de conversión. Gracias por haber respondido a mi llamado. Y este fue un mensaje tomado de la revelación hecha el 25 de mayo del 2014. Y como conclusión, quiero preguntarte qué te pareció la palabra de hoy. La palabra de Dios es eficaz, revela cómo es Dios y cumple lo que anuncia. Sin embargo, es normal no tener una conversión palpable siempre que oramos con la palabra. Entonces, ¿cómo decir que la palabra de Dios es eficaz? Es común que su palabra actúe lentamente, como la semilla que deja ver una plantita tras largas semanas y da su fruto meses después. ¿Por qué? Porque Dios se adapta al ritmo de nuestra psicología. En ocasiones el efecto de su palabra es inmediato y visible, otras veces su mensaje reblandece nuestra conciencia para más tarde poder penetrar en nuestro corazón y transformar nuestra vida. Pero es importante que no solo ores con la palabra de Dios cuando sientes ilusión y te es fácil, sino que perseveres cuando sientes fastidio o dificultad para hacerlo. Dios actúa en ti más allá de lo que puedes comprender e imaginar. Él te conoce y te ama más que tú mismo. Pídele que te ayude a valorar y a confiar siempre en la eficacia de su palabra. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Además, recuerda que en semanas anteriores se nos invitaba a estar vigilantes porque nadie sabe el día ni la hora en que seremos examinados en el amor al final de nuestros días. Aprovecha el tiempo, no lo desperdicies y busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras está cerca. Somos tan privilegiados en este tiempo en el que tenemos tantos medios a nuestro alcance para acercarnos a Dios. En lo personal, puedo escoger entre varios templos a los cuales asistir a misa. Tenemos libertad entre comillas, para ejercer nuestra fe. Y tenemos infinidad de medios digitales, impresos, tenemos muchísimo, un acervo bibliográfico enorme que nos ayuda a conocer más y acercarnos a lo que es el misterio de Dios. Entonces, no desperdiciemos más el tiempo, busquemos al Señor mientras se deja encontrar, llámenlo mientras está cerca. Te dejo esta tarea. Gracias por perseverar conmigo. Dale like y comparte para que Jesús sea amado por todos los corazones. Fíjate en la voluntad de Dios siempre. Y aquí dejamos de compartir. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció el mensaje tan hermoso que nos dio nuestro Señor este domingo? Ahora enfatizando en el perdón y en la misericordia y en hacer lo que nos corresponde a nosotros, como veíamos en las parábolas de la mujer que perdió la moneda y del pastor que va por la oveja perdida. Eh, Me despido, no sin antes desearte que tengas una bendecida semana, que si Dios quiere nos vemos aquí la próxima. Eh, Me encantaría escuchar, bueno, leer tus comentarios. Eh, Pido de nuevo una disculpa por estos detalles técnicos. Sigo encontrando el mejor formato para hacer esta presentación y estas reflexiones más fluidas, así que tu retroalimentación me sería muy importante. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima, si Dios quiere, en la voluntad de Dios. Fiel.